Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 10 y hablaremos de la exención de obligaciones. Como primer punto encontramos la consignación. ¿Le puedes cambiar, por favor? Siguiente, por favor. Bueno, y en la constitución están implícitas personas, que es el acreedor y el deudor, los cuales son sujetos de una obligación y como lo vimos, uno debe de cumplir y el otro debe exigir el pago. Bueno, lo acordado. Si el acreedor rehusare sin justa causa recibe la prestación negativo de pago o si fuera persona incierta o incapacidad de recibir, podrá el deudor. Bueno, el pago por consignación es la facultad del deudor para extinguir la obligación que tiene con el acreedor, es en otras palabras. Y pues básicamente la consignación es el pago, es el depósito de algo. Siguiente, por favor. Bueno, requisitos para el pago de consignación. Como primer punto tenemos una relación con el acreedor, como segundo punto el deseo de pagar y como y último punto un pago directamente. En el primer punto no solo basta que exista tal relación, sino también que se conozca con exactitud el monto de lo debido y que la operación se base en dar o en hacer. En el segundo punto no hay mucha complejidad, solo es el deseo del deudor de pagar al acreedor. Y en el tercer punto, bueno, el tercer punto es una de las razones más asignación que para pues, necesita que el acreedor hace le ofrece o si los obstáculos no le permitan al deudor el pago en persona. Y como mencioné anteriormente, también están implícitos los puntos como lo expliqué anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, el pago por consignación se puede ofrecer mediante dos vías judicial. Por vía judicial procede por el pacto de ambos, cuando la forma de hacer el pacto no aparezca en el contrato, por la causa que impida el pago, a no tener conocimiento del lugar en donde vive el acreedor, y por último, y por vía extrajudicial, según lo pactado, por error de la manera pactada, y en esta vía extrajudicial se usa la carta notarial. Y bueno, al enviar dicha carta se deben conocer algunos puntos, los cuales son, primero, que si se fijó la fecha de pago, se envía 5 días antes. Y si no hay una fecha fija, se envía 10 días antes de la fecha de cumplimiento que será indicada por el deudor. Siguiente, por favor. Y bueno, como segundo punto tenemos la novación, que se encuentra en el artículo 2213 del Código Civil. Este artículo nos dice que hay novación de trato cuando las partes en él interesadas lo alteran sustancialmente, sustituyendo una obligación nueva a la antigua. Y la novación es un contrato y como tal está sujeto a las disposiciones respectivas, salvo las modificaciones siguientes. Siguiente, por favor. Y bueno, en otras palabras, la novación es la sustitución de una obligación por otra otorgada, de manera que la primera queda anulada. Y bueno, nos dice el artículo 2215 que la novación nunca se presume, debe constar expresamente. El artículo 2216 nos dice que aun cuando la obligación anterior esté subordinada a una condición suspensiva, solamente quedará la novación dependiente del cumplimiento de aquella, si así se hubiera estipulado. Y el artículo 2217
nos dice que si la primera obligación se hubiera extinguido al tiempo en que se contrajera la segunda, quedará la novación sin efecto. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos los modos de la novación. Aquí encontramos el objeto, la causa, y por los sujetos, que es el deudor y el acreedor. Por el objeto es aquella que se configura cuando el deudor, en consentimiento del acreedor, cumple la obligación con una obligación distinta a la debida. Y bueno, esta se sustituye una obligación por otra sin cambiar el deudor ni al acreedor. Por la causa, cuando cambia una obligación por otra y se cambia también la causa que le dio origen a esta. Por los sujetos, es cuando la novación es la novación y como consecuencia se sustituye una obligación por otra. Por el deudor, en primer lugar, se sustituye el deudor nada más de la obligación por un tercero, y con el acreedor se configura la novación cuando el acreedor es sustituido por un tercero, debiendo el deudor pagarle al nuevo acreedor la obligación debida. Siguiente, por favor. Y bueno, la novación trae consigo unos efectos. Como primer punto tenemos la sustitución de obligaciones, en donde se extingue la obligación y se genera otra obligación nueva en sustitución de esta. Como segundo punto son los codeudores solidarios y subsidiarios. La novación en este punto libera a los codeudores solidarios y subsidiarios mientras no convengan a acceder a la nueva obligación. En el tercer punto, que es la extinción y reserva de las prendas e hipotecas, pues no hay más complejidad que eso. En el cuarto punto es la extinción de los privilegios, y bueno, y hace con la nueva obligación. Y por último tenemos la extinción de los intereses. Aquí, si no se extrae la innovación, tanto los intereses remuneratorios o de la primera obligación se extinguen con la obligación nueva. Y bueno, estos son los puntos de pago por consignación, innovación, y ahora mis compañeros les explicarán los otros puntos. Y bueno, las siguientes dos maneras de extinguir las obligaciones que vamos a ver serían la dación en pago y la remisión de deuda. Iniciaremos, como la dispositiva lo indica, por la dación en pago. ¿Qué es la dación en pago? La dación en pago es cuando el acreedor recibe de su deudor una conducta diversa de la que es objeto de la obligación como cumplimiento de esta. Es decir, de una manera simple, es cuando el acreedor recibe algo diferente a lo que se había pactado previamente en el contrato. La diferencia entre el pago entre la remisión de pago y el pago es que el pago cumple exactamente con lo que la obligación había estipulado con antelación, mientras que la dación en pago es un sustituto de esa obligación. La dación en pago la podemos ver en nuestra legislación, específicamente en el artículo 2095 del Código Civil, donde se estipula que una obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de la debida. Como podemos ver dentro de este artículo, la dación en pago se define como el cumplimiento actual de la obligación con una conducta distinta de la que era su objeto original con el consentimiento del acreedor. Como podemos ver al final, es necesario para que exista dación en pago el consentimiento del acreedor. La dación en pago de una manera tradicional, es decir, como se conoció a lo largo de los años, se conocía mediante el término latín que se dice datio insolutum, que se traduce literalmente como dación en pago. Anteriormente consistía en la entrega de un cuerpo cierto, diverso del que constituía el objeto de la prestación. Este se extendía a toda suerte de obligaciones, incluyendo las de hacer y no hacer, existiendo todo tipo de combinaciones siempre y cuando estas fueran lícitas.
En las imágenes podemos ver un ejemplo en las obligaciones, en cómo dos mercaderes intercambian objetos que podrían ser parte de la obligación. Requisitos para la dación en pago. El primer requisito, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, es que el acreedor debe otorgar su consentimiento de recibir en pago una conducta que sea diferente a la que le es debida, dando por entendido que puede rechazar este ofrecimiento. O sea, el acreedor puede que le hagan una oferta para sustituir la deuda con otra cosa, pagar con otra cosa, pero si él no lo quiere así, puede rechazarlo. En cambio, el deudor debe prestar inmediatamente en el acto esa misma conducta. Es decir, que el deudor, cuando ofrezca esa sustitución en pago, debe de ofrecerla en el momento en el que es ofrecida, ya que de lo contrario, no hay dación en pago. Si se pospone la entrega de la conducta que ya ha sido previamente aprobada por el acreedor. Por último, el último requisito es que el objeto de la dación en pago es una cosa. Esta cosa debe ser obviamente propiedad del deudor, ya que la dación en pago, como lo estipula el artículo 2087 del Código Civil, con un objeto ajeno a aquel que objeto ajeno al acreedor es nulo. ¿Cuál es la diferencia entre dación en pago y la novación? Como mi compañera ya había expuesto con anterioridad lo que es la novación. Esto se puede resumir de una manera sencilla, quedando estipulado que la dación en pago no posee el doble efecto que posee la novación, ya que por un lado, la dación en pago solamente extingue el acto en un solo acto, extingue la obligación en un solo acto, mientras que a la par la novación tanto extingue, primero extingue la obligación, pero a la par crea otra. Esa es la principal diferencia entre la dación en pago y la novación. Aquí podemos ver más claramente un ejemplo de lo que es la dación en pago, en donde ya utilizamos nombres ficticios y un asunto ficticio. José adquirió una casa mediante un crédito hipotecario, el cual pagaría a lo largo de 10 años. Este crédito fue otorgado por el Banco Azteca. Sin embargo, fue despedido de su trabajo, por lo que ya no pudo cubrir los gastos de la hipoteca. Ante esto, dio en dación en pago la propia casa. El banco recibió en propiedad la casa, en vez de lo pactado en el crédito hipotecario. Aquí podemos ver como en este caso el banco es el acreedor que tenía que recibir lo que había prestado en el crédito hipotecario. Sin embargo, debido a que José se quedó sin trabajo, él dio en dación en pago, o sea, en sustitución, la propia casa, que ahora pasará a ser su dueño, el banco. La siguiente forma de extinguir las obligaciones es la remisión de deuda. Esta la podemos ver reflejada en nuestra legislación en el artículo 2209 del Código Civil Federal, que estipula que cualquiera puede renunciar a su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíbe. Según este artículo, podemos ver que es necesaria solamente la voluntad del acreedor para dar paso a una remisión en deuda. Dicho de otra manera, una remisión de deuda es perdonar la deuda que tiene un deudor para con el acreedor, exceptuando los casos que la ley prohíba dicha manifestación. Para nuestra legislación, la remisión de deuda es un convenio, un acuerdo de voluntades para extinguir la obligación de carácter gratuito, constituyéndose como un acto de beneficencia con un carácter altruista. El acreedor dimite de su derecho y entiende que no recibirá absolutamente nada a cambio. La remisión de deuda como tal es el perdón de la deuda que el acreedor tenía para con su deudor, entendiendo claramente que existe la conformidad de de perdonar dicha deuda. Además, hay que destacar el carácter bilateral que posee la remisión de deuda, ya que no solamente debe de extender su perdón el acreedor, sino que el deudor también debe de aceptar dicho perdón de la deuda. En otras palabras, y expresándolo de una manera más sencilla, la remisión de deuda es la liberación de la deuda otorgada de manera gratuita por el acreedor a favor del deudor. ¿Cuál es la diferencia entre la remisión de deuda y una renuncia? Primeramente vamos a ver el concepto de lo que es la renuncia. Una renuncia es la dimisión voluntaria de cualquier derecho. En este caso ponemos varios ejemplos como lo que es la propiedad, los derechos de autor, un derecho de usufructo o a una servidumbre. En este hay que destacar que la renuncia es un acto unilateral de dimisión de facultades jurídicas. Generalmente la renuncia es a un derecho personal, cuando la renuncia es a un derecho personal, en donde se ve involucrado tanto un acreedor como un deudor, recibe el nombre de remisión de deuda.
que en este caso es un acto bilateral, diferente a lo que es una renuncia por sí sola, que es un acto unilateral. Con esto podemos concluir que la remisión es una especie del género renuncia, es decir, que la remisión de deuda es una especie de renuncia que se enfoca en los derechos personales. Por lo que toda remisión de deuda es una renuncia, pero no toda renuncia es una remisión de deuda. Como ya había mencionado con anterioridad, hay que destacar la bilateralidad de la remisión de deuda. La remisión de deuda involucra, como ya había dicho, no solo el perdón del acreedor, sino que el deudor debe tener, bueno, tiene el deber de pagar, por lo que también tiene el derecho a liberarse mediante el pago, por lo que es necesaria su consulta para que pueda acordar un perdón de la deuda. Dicho perdón de la deuda puede llegar a ser total, en donde absolutamente toda la deuda es perdonada, o parcial, en donde solamente una parte sería perdonada, pero lo que sobra debería pagarse. En este caso, el perdón parcial se conoce como quita. Por último, veremos un ejemplo de lo que es la remisión de deuda. En este caso exponemos otro caso. Giovanni le compró un carro Ford Focus 2007 a Javier. En el convenio entre ambas partes se establecía que Giovanni cubriría el costo del vehículo a lo largo de 5 exhibiciones de pago, cada una hechas cada 3 meses. Cuando la tercera exhibición de pago estaba a la puerta, Javier, ante la difícil condición económica en la que Giovanni se encontraba, decidió perdonarle la deuda. Es decir, los 3 pagos que aún faltaban. Giovanni, ante esta acción de Javier, expresó su agradecimiento y aceptó el perdón que Javier le estaba otorgando. Como ya mencionamos, aquí en este caso podemos ver el deseo por parte del acreedor de cancelar su deuda de una manera altruista. Y a la vez, al final, en el último tramo del párrafo, podemos ver que Giovanni acepta ese perdón, el perdón de la deuda. Bueno, yo les voy a explicar lo que es la forma de extinguir las obligaciones por medio de la prescripción. ¿Le pasas, por favor? Bueno, la prescripción es utilizada para extinguir las obligaciones por el paso del tiempo, siendo una forma que el aplicador o el acreedor puede usar para generar el cobro de su acreencia. Según el Código Civil, en el artículo 2492, el modo de adquirir las cosas ajenas o extinguir la deuda de estas debe realizarse por medio de un lapso de tiempo en el cual el acreedor no dispone el cobro de la deuda. ¿Le cambias a la siguiente, por favor? Bueno, existen 2 tipos de prescripción, que es la adquisitiva y la extintiva. En la primera, la forma de adquirir las cosas ajenas es por medio del lapso de tiempo, el cual lo determina la ley, mientras que en el segundo, en la extintiva, es cuando el titular no ejerce sus derechos o las acciones y pues el tiempo de igual forma es determinado por la ley, pero en este caso fue el acreedor el que no tuvo la intención de ejercer los derechos. En ambas prescripciones es indispensable la presencia del tiempo y no es que la deuda deje de existir, simplemente se pierde la facultad para cobrar la deuda. La siguiente, por favor. Las deudas que pueden prescribir son por pagarés y letras de cambio, por cheques y de escritura pública. Todas estas normalmente constan de 1 año de plazo para poder exigir el cobro de la deuda y pues se dan a partir de la fecha en la cual se hace el inicio del protesto, mientras que las deudas de prescripción comunes pueden tener desde 5 a 3 años, dependiendo de qué tipo se hable, porque existen de telecomunicaciones, de autopistas y de auxilio municipal, las cuales son las que constan de 3 años a partir del plazo en el que son iniciadas. La siguiente, por favor. Para poder hacer la solicitud de la prescripción, es importante que sea presentada ante un tribunal. Debe ser
hecha por escrito, debe acreditar los requisitos para que pueda proceder, y lo que procedería es que el tribunal obtenga el conocimiento de la solicitud para que pueda establecer el plazo a la contraparte y que el juez pueda declarar la prescripción. Los requisitos son que las acciones se puedan prescribir, el plazo vencido en el que el acreedor no haya ejercido el derecho de cobranza y que la prescripción se alegue. Según el Código Civil, en el artículo 2493, el juez no puede declarar la prescripción de una deuda si ésta no es reclamada por el deudor. Ok, ahora tenemos la forma de extinción de las obligaciones por compensación. Siguiente, por favor. Bueno, esta se encuentra en el artículo 2185 del Código Federal y dice así: tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Esto quiere decir que se da cuando dos personas son deudoras la una de otra y por este hecho se extinguen ambas deudas. Siguiente, por favor. Las características de esta extinción de obligación son las siguientes. Las partes deben ser recíprocamente deudoras y acreedoras de la otra. Ambas deudas deben ser de dinero o cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad. Esto quiere decir que si las deudas no fueran de igual cantidad, hecha la compensación conforme el artículo 2186, queda expedita la acción por el resto de la deuda. También tenemos que las deudas deben ser líquidas. Esto significa que sean ciertas o determinadas. También son aquellas cuyas cuantía se haya determinado o puede determinarse dentro de un plazo de 9 días. Por otro lado, también tenemos que ambas sean deudas actualmente exigibles. Esto quiere decir que las dos obligaciones deben estar vencidas y puedan exigirse su cumplimiento. Ambas deudas deben ser pagadas en el mismo lugar. Esto quiere decir que cuando ambas deudas no son pagaderas en un mismo lugar, ninguna de las partes puede obtener la compensación, a menos que una y otras deudas sean el dinero y que opone la compensación tome en cuenta los costos de la remesa. Otro punto es que ambos créditos sean exigibles. Se llama exigible aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho. El último punto es que la compensación no se haga en perjuicio de terceros. Siguiente, por favor. ¿Cuándo no procede? Bueno, en el artículo 2187 encontramos que la compensación no procede sino cuando ambas deudas consisten en una cantidad de dinero, cuando siendo fungibles las cosas debidas son de la misma especie y calidad, siempre que haya designado al celebrarse el contrato. Siguiente, por favor. Bueno, en el artículo 2192 encontramos la compensación no tendrá lugar y existen 8 puntos importantes. El primero es que si una de las partes hubiera renunciado. El segundo, que si una de las deudas toma su origen de fallo condenatorio por causa de despojo, pues entonces que el que obtuvo aquel a su favor deberá ser pagado aunque el despojante le oponga la compensación. Otro punto es que si una de las deudas fuera por alimentos, si una de las deudas toma su origen de una renta vitalicia, si una de las deudas procede de salario mínimo, si la deuda fuera de cosa que no puede ser compensada, ya sea por disposición de la ley o el título de que procede, a no ser que ambas deudas fueren igualmente privilegiadas,
y también si la deuda fuera de cosa puesta en depósito, y por último, si las deudas fueran fiscales, excepto en los casos en que la ley lo autorice. Siguiente, por favor. Bueno, enseguida les voy a dar 2 ejemplos. El primero es, Pablo le debe a José 100,000 pesos, pero a su vez Pablo es acreedor de José por igual cantidad. Si la compensación opera la deuda de Pablo y la deuda de José, esto quiere decir que se extinguen íntegramente. El segundo ejemplo es, Fernando es acreedor de Brenda por la cantidad de 10,000 pesos y deudor de este 10,000 pesos por ambas de plazo vencido. En este caso, por la compensación, se extinguen ambas deudas sin que Fernando pague a Brenda ni este pague a Fernando. Siguiente, por favor. Por último, tenemos la extinción de obligación por confusión. Esta la encontramos en el artículo 2206 del Código Civil y nos dice que la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. Bueno, es un modo de extinguir obligaciones que se produce cuando por algún motivo concurren, es decir, se confunden en una misma persona las dos posiciones contrapuestas de la obligación. Esta situación puede darse, por ejemplo, cuando una persona ostenta a la vez la calidad de acreedor y deudor respecto de una misma deuda. Siguiente, por favor. Bueno, también podemos encontrar deudores solidarios. En los casos de estos deudores, la confusión solo extinguirá la cuota del deudor confundido y en todo caso el acreedor podrá dirigirse contra los deudores restantes por las cuotas faltantes. Siguiente, por favor. Algunos motivos son, bueno, el primero es por subrogación en un contrato de un derecho o una obligación. El segundo, por sucesión tras la muerte de una persona que lleva una herencia y a la adquisición de derechos y obligaciones por terceras personas que podían ser la contraparte de estos. Y como tercer punto, por donación o cualquier otro contrato que genere obligación y derechos inversos a los existentes. Siguiente, por favor. Un ejemplo de esta extensión de obligaciones es en casos en los que un deudor compra un documento de crédito que contiene una obligación en la cual el deudor estaba atado. Esta compra hace que el acreedor sea acreedor de sí mismo, por tanto, la obligación se extingue. También, como mencionaba anteriormente, por los motivos, también puede ser tras la muerte de una persona que lleva una herencia. Entonces, al transmitir esta herencia, el beneficiado ya no tiene la obligación de pagar. Y eso, muchas gracias.